En este video tutorial vamos a ver cómo se desensambla y ensambla un equipo de cómputo portátil, ya que esto nos puede ser muy útil a la hora de querer cambiar un componente dañado o simplemente realizarle limpieza a nuestro equipo. Lo primero con lo que debemos comenzar será desaflojando todos los tornillos que se encuentran debajo del chasis de nuestro equipo para poder acceder a la parte interna del mismo. Una vez que los hayamos desaflojado todos, tendremos acceso a varios de los componentes externos que se encuentran en el equipo, como es la unidad óptica. En este lugar también se encuentran algunos otros tornillos. Lo que debemos hacer es identificarlos y también retirarlos para poder quitar la tapa superior. También debemos tener muy en cuenta dónde se encuentran los componentes como el disco duro, la tarjeta de Wi-Fi y la memoria RAM de nuestro equipo en este caso, y en la mayoría se encuentran debajo, cubiertos por unas tapas que también llevan tornillos. Lo que debemos hacer es aflojarlas e identificar bien los componentes para saber así cómo retirarlos. En el caso de la tarjeta de internet, debemos desconectar estos cables de poder que están sujetos a ella y desatornillarla para poder retirarla, teniendo siempre cuidado de no dañar los contactos. Como nos podemos dar cuenta, sale de una manera muy sencilla, pero de todas formas debemos estar muy pendientes de cómo retirarla para no dañarla. En el caso de la memoria RAM, esta cuenta con dos pestañas que la sujetan a presión. Simplemente debemos zafarlas y ella misma quedará en posición diagonal para retirarla de una manera sencilla, ya que esta debe estar bien sujeta a la hora de que el equipo esté armado. Retiraremos entonces la segunda tapa, que es donde se encuentra el disco duro de este equipo. La mayoría de estos discos duros cuentan con una cinta que nos permite su retiro fácil del equipo sin tener que tocar como tal el componente. Como podemos ver, sale de una manera sencilla, simplemente jalándolo hacia arriba. Habiendo extraído entonces todos los componentes que se encuentran en la parte de abajo del equipo, vamos a proceder con la parte de arriba, vamos a retirarla. Para esto podemos utilizar algún elemento para hacer presión. En este caso utilizo un destornillador. Vamos a utilizar cualquier elemento que nos permita subir la tapa, hacerle presión hacia arriba para que salga, pues esta se encuentra ajustada por unas pestañas. Sobra recordar que debemos tener mucho cuidado en esta parte, ya que es una tapa muy delicada y es la que permite que nuestro equipo se vea de una manera elegante. Al ir zafando esta parte nos vamos a encontrar con el panel superior del equipo o panel iluminado. Ahí también encontraremos los buses de datos y cables de poder. Debemos ser muy cuidadosos y desconectarlos con mucho cuidado para no ir a dañar los cables, ya que estos son los que alimentan a la pantalla y las luces de este panel. Podemos ver que al retirarlo tenemos acceso ya al teclado y algunas partes internas de la pantalla. Podemos darnos cuenta aquí entonces que tenemos los dos buses de datos, las dos cintas que salen de la tarjeta madre hacia este panel, lo que le permite funcionar, y un cable que da a la pantalla, pues para identificar cuando está encendido el equipo o apagado. Aquí también nos damos cuenta que podemos retirar el teclado de una manera simple. Observamos también aquí su bus de datos, el cual también va conectado a la tarjeta madre. Retirando el panel superior es muy fácil retirar el teclado. Vemos que la cubierta donde se encuentra el touchpad ya queda más floja, pero vamos a continuar ahora desensamblando la pantalla. Para esto vamos a aflojar los tornillos que sujetan las bisagras, que son las que permiten que la pantalla esté rígida,
y mantenga su forma cuando lo tengamos abierto. Las bisagras contienen también una tornillería que debemos aflojar con cuidado, utilizando las dos manos para que no se nos vaya a caer la pantalla de ninguna forma. Aquí les enseño entonces en dónde va ajustada la pantalla. Las bisagras de la pantalla van atornilladas en ese lugar para permitir una mayor seguridad. Lo que tenemos aquí entonces es el cable de poder de la pantalla, es el que permite que la pantalla encienda cuando encendemos el equipo. Para zafarlo podemos ayudarnos de un destornillador de pala, ya que trae una pestaña que lo asegura la motherboard, que es donde va conectado. Como ven, es muy fácil de retirar, aunque siempre debemos tener precaución de no ir a dañar el cable o los contactos. Aquí podemos ver que ya se ve más internamente en nuestro equipo. Ahora sí podemos soltar la carcasa del touchpad, ya que estos tornillos quedaban debajo de la pantalla, entonces era más difícil quitarlos anteriormente. Ahora sí están más fáciles de quitar. Tirando estos tornillos entonces podemos quitar la carcasa de la base de la pantalla y la superficie del teclado donde se encuentra el mouse táctil con mucha más facilidad. Aquí identificamos entonces el cable de gráficos de la pantalla y el bus de datos del touchpad, que es el que nos permite ver el cursor en la pantalla. Debemos retirarlos también con mucho cuidado. Podemos utilizar el destornillador de pala para esto, y si requerimos también para el bus de datos, aunque es mucho más fácil realizarlo con los dedos, ya que podemos jalarlo. Y ahora sí retiraremos esta tapa, que es la que cubre ya la parte interna, que es donde se encuentra la board y el resto de cableado, como por ejemplo los cables de todos los puertos del equipo y demás conectores. Aquí podemos ver una bahía utilizada en equipos muy antiguos. Para desensamblarla simplemente debemos desatornillarla y desconectarla del puerto que da a la board. Desatornillamos también los tornillos que ajustan la board y ya podremos sacarla. Como pueden observar, tenemos también aquí un conector que es el de entrada y salida de audio para micrófono y audífonos. Los cables de poder también de algunos de los puertos, como son el USB, VGA, HDMI, etc. Como pueden observar, tenemos aquí entonces la parte baja del chasis del equipo con las respectivas rejillas para la ventilación y pues los encajes de todos los componentes que ya hemos retirado. Teniendo entonces lista nuestra board, podemos darle la vuelta, ya que el disipador de calor y el procesador se encuentran al revés, o sea por debajo de nuestra board. En este caso así es el modelo de este portátil. El proceso de desensamble del disipador también es muy sencillo, simplemente debemos desconectar el ventilador y desatornillar los 5 tornillos que están apretando el disipador. Retirando entonces el disipador, podemos observar entonces ya nuestro procesador. Casi todos los sockets de los procesadores en los portátiles cuentan con este sistema de seguridad mediante un tornillo para ajustar mejor el procesador y que no sufra con el movimiento que ejercemos al transportar el equipo portátil. Tenemos entonces desmontado todo nuestro equipo. Como pueden ver, la mayoría de las piezas las hemos retirado. Vamos a realizar ahora entonces el montaje de este equipo para dejarlo de nuevo como estaba. Iniciamos entonces con el último componente que quitamos, que fue el procesador. Para volver a ponerlo en su socket debemos fijarnos en una flecha que tiene por debajo, por el lado de los pines.
y el socket también nos ayudará a ver que entra de manera sencilla sin ejercer ninguna presión. Volvemos a ajustar el tornillo para que nuestro procesador quede bien ajustado y no se vaya a mover. Si requerimos podemos agregar también un poco de pasta térmica al procesador para ayudar con su enfriamiento. El proceso de ensamble del disipador es el mismo, solo apretamos los tornillos y nos fijamos que el ventilador quede bien conectado. El siguiente paso es bastante importante, pues debemos fijarnos en que todos los puertos entren de manera fija en el chasis del equipo, que no queden ni muy hundidos ni tampoco queden salidos. Estos cuentan con una medida justa, así que debemos ponerlos de manera correcta. Vamos a proceder entonces a conectar los cables de poder y alimentación en la board. Como pueden ver, ya los tenemos bien conectados. Debemos asegurarnos de que entren en el sitio correcto para que nuestra board pues no vaya a sufrir cortos o se vaya a quemar por un mal funcionamiento o un mal paso de energía. Continuando aquí con la bahía, lo primero que debemos hacer es conectarla en la board para que así el componente que le ingresemos pues pueda ser reconocido y utilizado. Luego la ajustamos, la atornillamos bien de los 4 tornillos que le retiramos anteriormente y quedará instalada. Ahora podemos instalar el panel superior, la tapa superior, fijándonos que quede bien ajustada, sin ningún resalto ni bordes salidos, y nos aseguraremos de que el conector del teclado y la pantalla pues queden bien conectados, igualmente el del touchpad. Debemos tener en cuenta también el acomodar los cables por las diferentes rutas para que así no nos queden componentes levantados o salidos a la hora de ensamblar el equipo. Como pueden ver aquí, ya he apretado las bisagras de la pantalla en sus respectivos lugares. Vamos ahora a conectar el panel de la pantalla en su cable de poder. Lo único que debemos hacer es ejercer un poco de presión hacia abajo y la pestaña se encargará de asegurarlo. Rectificamos que la parte superior del chasis haya quedado bien ajustada en todos sus lados, y como podemos notar, nuestro equipo va tomando forma otra vez. Continuando con el teclado, debemos asegurarnos de que las pestañas con las que cuenta queden debajo de la parte superior de la placa, ya que esto permite que quede fijo y de manera plana insertado en el equipo. Ahora el panel iluminado también debe ir sujeto en los laterales del equipo utilizando el par de pestañas que tiene. Debemos asegurarnos de que quede bien insertado y conectar los cables de iluminación de este panel y la pantalla. Debemos recordar también en ajustar los tornillos donde encaja la unidad óptica. Esto es muy importante, ya que estos tornillos permiten tener mayor seguridad en nuestro chasis y protección a la hora del transporte. Pasamos ahora a ensamblar el disco duro. Para esto debemos tener en cuenta el insertar primero las pestañas para que encaje perfectamente el disco. Debemos también tener presente ajustar bien el disco duro para que quede haciendo contacto con la motherboard. Procedemos a ponerle la tapa, ya que con los tornillos que cuenta sirve para tanto apretarla a ella misma como para asegurar el disco duro.
Siguiendo con la tarjeta de red de Wi-Fi, debemos ver el factor de forma con el que cuenta tanto la tarjeta como el puerto en el que va a encajar. Esto es fundamental, ya que si la ingresamos de manera errónea, podemos dañar el puerto o el componente. Una vez lo tengamos colocado, debemos atornillarlo, de lo contrario va a quedar de manera diagonal. Una vez atornillado, podemos conectar los cables de datos que la conforman. Ensamblada entonces nuestra tarjeta de red, vamos a pasar a instalar la memoria RAM. En este dispositivo también debemos tener en cuenta el factor de forma. Al ingresarla va a quedar de manera diagonal. Lo que debemos hacer es simplemente ejercer un poco de presión y las pestañas que se encuentran en los laterales se encargarán de ajustarla. Una vez ajustada, podemos entonces poner la tapa protectora y atornillarla para asegurar nuestros componentes. El paso siguiente será ensamblar la batería. Este es el paso más fácil, ya que simplemente debemos encajarla, encaja de una sola manera y sabemos que quedó bien instalada cuando escuchamos el clic de la pestaña aseguradora, que también nos sirve para retirarla. Lo siguiente será insertar la unidad óptica. Esta unidad también cuenta con un factor de forma único, lo que permite que entre de una sola manera. La unidad óptica debe entrar antes de atornillar todo nuestro equipo, ya que ella también va atornillada y asegurada con los tornillos externos que utiliza el equipo. Insertamos también ahí la bahía y vemos que queda bien encajada. Ahora sí podremos atornillar el resto de tornillos que nos faltan para asegurar el chasis y la parte externa de nuestro equipo. Una vez ajustados todos los tornillos, podemos darnos cuenta que nuestro equipo queda totalmente ensamblado otra vez. Podemos ver que la pantalla queda firme, queda bien. El teclado, como ven, no tiene resaltos, tampoco el panel del touchpad. Vemos también el panel superior que queda bien encajado, no se ven resaltos. Esto nos muestra que ensamblamos de manera correcta el equipo. En esta parte nos daremos cuenta entonces que los puertos con los que cuenta la motherboard quedaron bien encajados para su utilización. Por el otro lado también nos daremos cuenta que los puertos también de este lateral están bien colocados, así como la unidad óptica y la bahía remota. Ya tendremos listo el equipo entonces para poder utilizarlo de nuevo. Estos son algunos de los materiales más importantes que debemos utilizar para un mantenimiento de este tipo, entre los cuales se encuentran los destornilladores de precisión, las pinzas, el blower, el alcohol isopropílico, el limpiador de contactos, la espuma limpiadora, la pasta térmica, el limpiador de componentes electrónicos, entre muchos otros.